Bueno, ONU Mujeres presenta hoy los resultados de la encuesta de opinión pública Mujeres en Política, un cambio de escenario. El objetivo es hacer un aporte con evidencia al marco del año preelectoral. Para conocer los detalles de estos datos y sobre todo de los conceptos que nos dan cuenta estos números, es que recibimos a María Noel Baeza, directora regional de ONU. Buenos días, bienvenida. Buenos días. Bueno, muchas gracias por tenerme en el programa. Muchas gracias. Bichando un poco los datos que se van a presentar en las próximas horas, mujeres y política, ¿no? Hablamos de un 20% de participación de las mujeres en política y eso es un porcentaje bajo. ¿Qué encierra eso cuando Uruguay ya aplicó ley de cuotas, cuando es un tema que todavía se está discutiendo y cuando por estas horas se habla de que en la próxima fórmula no va a poder faltar una mujer, ¿no? Que ya es el momento social de que una mujer esté ocupando ese espacio? Bueno, es demasiado bajo. En el mundo es 24% y en el Uruguay es solamente el 20%. Es hora de una paridad y creo que lo que está pasando en el mundo y en el Uruguay es parte de la desigualdad y la discriminación. Y es parte de lo que escuchaba recién a los señores cuando hablaban del partido de ayer. Es el no querer perder, como tú lo dijiste muy bien. No quieren perder los hombres un espacio, tienen miedo a perder ese espacio, porque las mujeres somos más preparadas, estudiamos más y cuando nos metemos arrimamos más, logramos más consensos, somos menos corruptas, eso está comprobado en el mundo, y también logramos cambiar, digamos, una perspectiva antagónica de partidos políticos. Logramos una agenda legislativa de consensos de lo que es una agenda de, digamos, cohesión social. Y eso lo demuestran los países nórdicos, que como siempre están a la delantera en esto, pero también lo demostró Bolivia, lo demostró México, lo demostró Cuba. Cuando hay más mujeres en los parlamentos, hay más cohesión social, hay más, digamos, entendimiento de que la diversidad aporta. Y la diversidad aporta y es productiva, quisiera agregar también, porque cuando en lo que es el sector privado, digamos, a la mujer se le da el espacio, porque es mucho menor el espacio que la mujer tiene en el sector privado, la empresa es mucho más productiva. O sea, es un ganar-ganar, como un proyecto que tenemos aquí, que estamos trabajando con el sector privado justamente para abrir todos estos conceptos, ¿no? Y yo creo que es lo mismo en la política. Cuando la mujer aporta, cuando a la mujer se le da un espacio, la mujer va a demostrar que siendo de una manera más equitativa y de una manera más paritaria el aporte que aporta la mujer, bueno, la agenda legislativa va a ser mejor, la sociedad en su conjunto va a ser mejor. Lo que le preocupa a la mujer no es lo mismo que le preocupa al hombre. La mujer obviamente tiene en su génesis la familia, los hijos, la preocupación, digamos, por tener más tiempo libre para poder recargar sus pilas. En Uruguay existe ese problema también, lo vamos a ver mañana con el canciller. Vamos a inaugurar una conferencia sobre cómo redistribuir el trabajo más equitativamente en la familia, en el hogar, y también cómo mejorar las políticas públicas que lleven a eso. Pero yo pienso que en Uruguay llegó el momento, ya no hay más excusas, a pesar de que, como lo dijiste, o lo dijeron ustedes antes, ¿no? La mujer en Uruguay ha sido el país donde la mujer ha tenido más espacio político legislativo, ¿no? Pero no más espacio político real. Yo creo que el Uruguay todavía, con esa condición de caudillo que tenés que tener para llegar a la política, todavía no se ha modernizado. ¿Qué pasa con ese argumento que se dice, bueno, lo he escuchado, vamos a armar las listas si no hay mujeres? ¿Qué quieren que ponga si no hay? ¿Y qué pasa? ¿Por qué voy a empujar para poner a una mujer en el lugar cuando en realidad ese lugar debería ser ocupado por el que esté mejor capacitado, haya militado más horas, haya participado de los diferentes procesos que tienen los partidos, ¿no? Para armar los cargos de tomas de decisión? Y bueno, y ahí no importa si sos mujer o no. ¿Qué pasa? La famosa meritocracia, ¿no? Que el hombre se pone detrás de ese concepto cuando le conviene. Porque cuando él llegó ahí, la meritocracia no era su punto clave. Yo pienso que es lo que usan en todo el mundo, no solamente en Uruguay,
cuando no conviene que la mujer llegue a los primeros espacios, utilizan, bueno, pero ¿qué mérito tiene? Bueno, si no se le dio el espacio, obviamente no va a tener esa historia meritocrática, ¿no? Yo creo que la historia meritocrática en el mundo de hoy, en el mundo del trabajo de hoy, está muerta, diría. Obviamente la experiencia es importante, obviamente la meritocracia es importante, pero no es el único valor. Tenemos muchísimos más valores que tenemos que resaltar. Y vuelvo a la desigualdad y a la discriminación, que son las raíces de la no participación. Entonces, cuando hablamos de en ese espacio, bueno, tenemos que hablar de eso. Por eso la ley de cuotas no es suficiente. Es una condición necesaria, pero no es suficiente. Nosotros estamos estimulando en toda América Latina el tema de la ley paritaria. ¿Y por qué lo decimos? Porque la ley de cuotas ha demostrado que igual la mujer no llega, porque no le dejan llegar a eso. ¿Y por qué la ley paritaria? Porque nosotros creemos firmemente, como lo creyó el mundo cuando decidió los Objetivos de Desarrollo Sustentables, la Agenda 2030, ¿no? Creemos firmemente que si no hay una igualdad de participación, no va a haber una igualdad de considerar los temas que a la mujer le importan. Ayer lo vimos, la violencia, ¿no? La violencia contra la mujer sigue siendo una epidemia, es una epidemia. Y la razón de esa epidemia es el poder. Es decir, bueno, no sos más mía, no me querés más, yo soy tu dueño, entonces te mato, ¿no? O sea, hay una raíz muy importante que es el poder. Como lo dice el secretario general de la ONU, si no atacamos el tema del poder real, no vamos a acabar con la violencia de género, ¿no? En el mundo entero, ayer hubo unas grandes manifestaciones en todos lados, como lo hubo aquí en Montevideo, pero volvemos al mismo tema de siempre. La base es la discriminación y la desigualdad. Y si no atacamos esos temas, no vamos a llegar a resolver. Ahora es el Estado como tal el discriminador, porque si uno mira los números de la actividad privada, claramente ve que no, en muchos casos todavía no se ha equiparado, por ejemplo, a mismo nivel de tarea o de cargo, remuneraciones distintas en el sector privado, o no todas las cúpulas empresariales de las empresas tienen a las mujeres, pero se ha avanzado mucho más que a nivel público. Es el propio Estado o los propios gobiernos a nivel público que no le dan ese lugar muchas veces a las mujeres. Las organizaciones políticas, sindicales. Bueno, sí. El PIT-CNT ha hecho un mea culpa muy grande en cuanto a decir... pasado que no había una mujer. En cuanto a decir que en su mesa representativa o particularmente en el secretariado ejecutivo hay una carencia, una ausencia muy grande de mujeres. Es parte de lo que hablábamos. Es el poder, es distribuir el poder, pero también es el escuchar. Porque cuando el hombre comienza a escuchar los argumentos de la mujer, empieza a decir, tiene razón lo que está diciendo. Y además me complementa, porque la opinión que tiene la mujer, esa diversidad que trae a la mesa, complementa muchísimas veces lo que el hombre está pensando. Por eso es que si no se genera ese espacio a través de legislación, no vamos a llegar. Los países que han llegado es porque han tenido esas legislaciones. Usted viene de Copenhague, ¿no? Estuve en Copenhague, sí. ¿Cómo es la experiencia en Dinamarca? Maravillosa. Es un país maravilloso, Dinamarca. Pero en este sentido, digamos. Y en este sentido, la mujer, bueno, la primera ministra era mujer, iba en bicicleta a su oficina. Estamos hablando de la primera ministra, un símil al presidente de la República, bueno, algo sí, así. Algo así. Pero era muy linda porque tenía una llegada muy grande del pueblo, pero también ella tenía una sencillez muy grande, como tenemos los uruguayos, porque los uruguayos en ese sentido también tenemos esa sencillez. Pero lo más interesante fue su agenda política cuando llegó a ser primer ministra, porque fue la primera ministra mujer, a pesar de la gran igualdad que tiene. Pero a mí lo que me impresionaba en Dinamarca era el rol del hombre en la redistribución de las tareas del hogar. Era impactante ver cómo era el hombre que iba a las reuniones de padres, por ejemplo, que yo no estaba acostumbrada, ¿no? Que hubiera tantos hombres opinando y diciendo, bueno, y aportaban ellos la diversidad en una cuestión que era muy femenina, ¿no? Y eso era lindísimo, porque entonces la agenda de trabajo digamos, de las madres y de los padres era
era diversa y era paritaria. Para mí eso fue una experiencia maravillosa y eso lo asumió mi hijo varón, ¿no? Porque vivía con nosotros, mi hijo varón, que hoy tiene 18 años y para él la igualdad es algo normal. No se lo plantea, no se lo conceptualiza y no entiende por qué los feminicidios, no lo puede entender, ¿no? Pero bueno, los países escandinavos han tenido una legislación muy avanzada, pero también la sociedad ha avanzado, ¿no? Claro, porque a eso quería ir. Eventualmente se necesita un cambio de concepción cultural primero para poder lograr y cristalizarlo después. Totalmente de acuerdo. Y yo siempre tengo mi duda, una certeza que creo, es que nuestras sociedades todavía no están preparadas para dar esos saltos cualitativos, o por lo menos se debe trabajar desde ese lugar para llegar a otros lados. Y se comienza en el hogar, por eso te digo las tareas, redistribuir las tareas de una manera distinta. La mujer en el mundo trabaja 4 veces más que el hombre en el hogar. O sea, el hombre llega, agarra el control, vieja, tráeme la cerveza, vieja, las pantuflas. O sea, así es, porque eso es en todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué estamos promocionando a partir de los Objetivos de Desarrollo Sustentable? Es que el hombre entienda que va a tener un contacto mucho más directo de amor, de cariño, de generar esa familia que quiere generar con ese niño cuando lo agarra y cuando lo cambia, cuando le canta, cuando le lee, cuando se involucra en esa educación de ese niño. Y cuando se involucra también en hacer la comida, en que todos disfruten, cuando se involucra también en planchar sus camisas y cuando entonces la mujer también puede descansar. O sea, cuando hay una redistribución en el hogar, empieza una redistribución en la comunidad y empieza en el país. Y eso es lo que vi en Dinamarca, esa redistribución de una manera paritaria, de una manera sin estridencias, es decir, bueno, comienza en el hogar, pero luego se va irradiando. Eso lo vi en los países nórdicos. A nivel legislativo, perdón, proponen una ley que tenga que ver con la paridad, no política. Cuotas. No, las cuotas ya están. Partes iguales. Las cuotas ya están y lamentablemente las cuotas no han dado los frutos que nosotros pensábamos, ¿no? Nosotros proponemos la paridad y la paridad, como te digo, basado en una agenda de cohesión social, que el Uruguay todavía necesita, a pesar de que hay leyes de muy avanzada, a pesar de que hay legislación que, como siempre, el Uruguay se ha modernizado los procesos de políticas públicas y de legislación, la implementación todavía no está. No tenemos un presupuesto que tiene una mirada de género todavía. Tenemos un instituto de la mujer que ni siquiera tiene todavía un rango ministerial, pero con Mariela ha llegado a unos niveles fantásticos de, digamos, de imponer una cantidad de cambios legislativos y también el Consejo Nacional, ¿no? El Consejo Nacional de Género que ha logrado levantar el tema de manera interinstitucional, que eso es lo más importante, porque a nosotros lo que nos preocupa es la transversalidad del tema, no que el tema esté acotado en una unidad de género, porque entonces no avanzamos, ¿no? Por eso la cuota a veces te deja en un tema acotadito. Bueno, sí, te di el espacio con la cuota, pero sí, nunca llegamos a los primeros lugares y los suplentes eran hombres, cosa de que, bueno, correte y déjame a mí. O sea, esos son los trucos que en todo el mundo la ley de cuotas ha demostrado, ¿no? Por eso ahora vamos un pasito más, decimos vamos a la paridad. María Noel, volviendo un poco a lo que uno está percibiendo de la realidad política en el Uruguay, una realidad política muy disputada, ya estamos viendo, ya le empezamos a ver por lo menos la punta del iceberg, vamos viendo por dónde comienzan las peleas partidarias, primero pasando por la interna, etcétera, etcétera. ¿No temen un poco a la banalización de la presencia de la mujer en estas fórmulas presidenciales? Lo digo por una percepción personal. He comenzado a notar que algunos utilizan el estandarte de la posibilidad o no de que formen parte de una fórmula. Por allí de repente alguno, cuando se lo ha apretado un poco, en el buen sentido de la palabra, dice directamente, no, ¿cómo no? Puede ser quien la encabece, ¿no? Estoy diciendo, no estoy diciendo que esté, pero tal vez pueda ser fulana a la presidencia y fulano de vice. Pero en un juego, reitero, en el que encuentro que hay cierta banalización de la posición de la mujer. Es decir, si a mí una encuesta me dice
que el colocar una candidata mujer dentro de la fórmula me va a dar más votos, la pongo. Si otra encuesta me dice que si pongo de candidata a la presidencia a una mujer, me voy a despegar. De alguna manera siento que el que lo haga primero arrastra a los demás partidos. Y allí voy para afirmarme, y esto está bueno para que lo debatamos, a ONU Mujeres Opción Consultor, es lo que aparece hoy en el diario El País, donde claramente el título es, a través de una encuesta, ¿quiere que en los próximos años Uruguay tenga una mandataria? Y aquí colocan en esta torta que un 70% dice que le gustaría, solo un 5% dice que le gustaría y que le daría lo mismo un 24%. No sabe, no contesta un 1%. Si yo miro esto, digo, los partidos políticos van a tener que pensar en el Uruguay en tener una candidata mujer. Aunque a mí me gustaría que este 70-80% fuera del que contesta que le daría lo mismo. Es mi preferencia. Allí es donde entiendo que hay un terreno de igualdad. Sí. Me da lo mismo. Sí. Me importa que sea un buen candidato con buenas propuestas y que yo sienta que es confiable, sea hombre o mujer. Pero no temen a esa banalización de terminar utilizando a la mujer como elemento electoral de último momento porque, hey, mirá que aquel nos ganó de mano. Mira, yo no creo en la banalización. ¿Por qué? Porque es la primera vez que la mujer política uruguaya va a tener un espacio real. Antes no lo hemos tenido, porque la sociedad nos estaba planteando, ¡ay, una mujer! ¿Cuánto hace? Desde que volvimos a la democracia, nunca se habló de que hubiera una candidata mujer, ¿sí o no? Nunca. Nunca se habló. Entonces, para mí, no es banal el hecho de que hoy se diga, tiene que haber una candidata mujer en la fórmula. Obviamente que a mí me gustaría que la fórmula sea de la dos mujer. mujeres. ¿Por qué no dos mujeres? No, mujeres. Sí, pero María Noel, a mí me gusta la paridad. Pero nadie categóricamente ha dicho candidata a la presidencia la mujer. Han dicho formando parte de la fórmula en donde veo... En segundo lugar, obvio, ¿no? Como eso es lo que yo veo. Por lo menos me percibo. Miremos el avance societal, ¿no?, que ha tenido el Uruguay y obviamente ha ayudado que este gobierno es casi paritario porque hay 5 mujeres ministras. Han habido otros intentos en otros gobiernos también de colocar mujeres en lugares claves, sea del desarrollo económico, sea del desarrollo social, y eso todo va sumando, ¿no? Porque va demostrando a la sociedad. Y como el otro día me decía una amiga alemana que tiene un hijo de 6 años, y me decía, en Alemania ahora se está hablando de que la Merkel posiblemente el año que viene no sea la canciller. Y entonces el hijo la mira y le dice, mamá, ¿los hombres pueden llegar a ser cancilleres entonces? Yo pensé que era solo un puesto de mujeres. Claro, porque en su vida solo estuvo la Merkel. Eso, qué lindo sería, ¿no? Es decir, bueno, pero a mí me gusta la paridad. Y me gusta la paridad basada en argumentos de agenda de desarrollo social. O sea, si vamos a banalizar el tema, bueno, lamento mucho si hay gente que lo va a banalizar, pero yo creo que este espacio que se está generando lo tenemos que lograr en hablar de políticas públicas de Estado, en seguir un Uruguay, digamos, que sea distinto al que tenemos hoy, ¿no? Un Uruguay que siga subiendo en sus indicadores sociales, que siga bajando la pobreza, que siga hablando de, no sé, de políticas sociales en salud, en educación, o sea, cuántos temas pendientes de la agenda social está y cómo, hablando de igual a igual y dejando que esa diversidad vaya cambiando las opiniones, porque en definitiva, cuando uno comienza en el hogar, esa redistribución, esa reorientación, ese respeto, ¿no?, que se genera, decir, cuando a un hombre se le deja al hijo el día entero, me dice, uy, sí, tenés razón, qué laburo que es, ¿no? Cambiar los pañales. Bueno, ahí yo creo que cuando se genera ese respeto, se va generando esa paridad, ¿no? Y ojalá ese espacio político que permita cambiar a la sociedad, en definitiva. Vamos a agradecerle estos minutos a María Noel Baeza, directora regional de ONU, estos minutos en los que, bueno, hemos charlado a propósito de los resultados de esta encuesta de opinión pública, mujeres en política, un cambio de escenario, que bueno, estamos viendo, estamos viviendo y estamos construyendo todos los uruguayos. Muchas gracias, María Noel. Muchas gracias por tenerme en el programa, muy amable. Vamos cerrando por aquí la entrevista junto a María Noel Baeza.